Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir.
Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, Levanta las altas al cielo conmigo. aunque tenga mil problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿Qué comienzas a sentir? comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Cuando Señor. levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas también. cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, Oh, yo comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible Todo esto es posible. cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. ¿Cómo es que dice el coro? Cuando levanto mis manos. Da, da, da. Levanta tus manos.
me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tú hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás, y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tú hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final. Muy buenas noches, bienvenido a otra edición de una nueva semana con el Señor. Estoy muy agradecido que ustedes me están acompañando esta noche otra vez. Acompáñenme las próximas 2 horas hasta las 9 de la noche, horario local de Holanda, cuando vamos a dar la honra, cuando vamos a dar la gloria, cuando vamos a expresar nuestro amor para el Señor. Conjuntamente, usted y yo lo vamos a hacer esta noche. Y le quiero pedir para que abra tu corazón para recibir esta noche, lo cual Dios tiene reservado para ti. Esta noche Dios tiene una palabra especialmente para ti. Esta noche Dios tiene una revelación para darte. Lo puedes recibir solamente
si esta noche tú abres tu corazón con celo y que digas, Padre, Abba, háblame porque estoy escuchando. Otra vez, bienvenido a una nueva semana con el Señor. Hoy es el lunes, el 5 de febrero. El tiempo va muy rápido. Ya estamos en febrero. Y la próxima canción es de Maranata, Admirable Consejero. Admirable consejero, Cristo, mírame, conóceme, Cristo, guíame en tu senda, Cristo, admirable consejero, Cristo. Hijo de Dios, Cristo, nombre sobre todo nombre, Cristo, alabar, ensalzar a Cristo, Hijo de Dios, Cristo, Padre eterno, Cristo, inmutable santo, Cristo, lléname de tu presencia, Cristo, Padre eterno, Cristo, Príncipe de paz, Cristo, líbrame de mis temores, Cristo, líbrame, consuélame, Cristo, Príncipe de paz, Cristo, admirable consejero, Cristo, mírame, conóceme, Cristo, guíame en tu senda, Cristo, admirable consejero, Cristo. Padre, esta noche venimos ante tu trono con un corazón agradecido por todo lo que tú has hecho en los últimos días que están detrás de nosotros. Gracias, Padre, por cada milagro. Gracias, Padre, por haber proveído en nuestras vidas. Y te agradecemos, Padre, por todo lo que tú estás haciendo en este momento y todo lo que tú vas a hacer en los días
en la nueva semana que está por delante de nosotros. Te pedimos, Padre, para que vengas con todo poder, que en toda tu gloria, en toda tu majestad, y llénanos, Padre, con tu Espíritu Santo. Llénanos, Padre. Danos sabiduría para cada actividad, cada cosa que debemos hacer, que lo podemos hacer con tu sabiduría por agradar tu corazón. Padre, para todas las personas que hoy están desanimadas, te pido para que seas el fuente de nueva fuerza, para que seas el fuente de ánimo para todas esas personas. Y por aquellos que están tristes en el corazón, que tienen el corazón quebrantado, Padre, sabemos que tú, solo tú, eres el fuente de paz, el fuente de consuelo. Padre, te pedimos para todas esas personas tu consuelo y la paz que solo tú puedes dar en sus corazones. Y por personas que están enfermos hoy, este lunes, pedimos, Padre, para que pongas tus manos milagrosas sobre sus vidas. Te pedimos, Padre, sanación divina para ellos. Haz de cada uno un gran testigo de tu gloria, de tu majestad, de tu poder. Que cada uno proclama por sus bocas que tú eres Señor, que tú eres Padre. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Padre, tú que estás en los cielos, muéstrame, oh Señor, tus caminos. Mi confianza yo he puesto en ti. Es que mi corazón tiene sed de ti. Sabes de mi vida, enséñame, oh Señor, tus caminos y ten misericordia de mí. Es que mi corazón necesita más de ti. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Es más, mi corazón anhelaba más de ti. Muéstrame, oh Señor, tus caminos. Sabes de mi vida, enséñame, oh Señor, tus caminos.
caminos. Mi confianza yo he puesto en ti. Es que mi corazón tiene sed de ti. Mis esperanzas he puesto en tus palabras para entender cada día más tu amor. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Es más, mi corazón anhelaba más de ti. Enséñame, oh Señor, tus caminos. Enséñame, Señor, tus caminos. Muéstrame, Señor, tus caminos. Sí, enséñanos tus caminos, Padre, para que podamos caminar por los caminos que tú has destinado para nosotros. Queremos enviar esta noche deseos de cumpleaños a Melanie Alimustar Soleana, también para a Mirko Papa Vinclar, para Armando Rincón. Ellos estaban de cumpleaños los días que están detrás de nosotros. Que Dios les bendiga en grande y que el año nuevo de vida que abrió para cada uno de ustedes sea un año bendecida, un año lleno de la gloria y la paz de Dios. Especialmente para ustedes he seleccionado la próxima canción. Haz llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí. Lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Quiero más de ti, haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Nunca olvides a que Dios te llamó, de dónde te sacó y que te prometió. Cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, a declarar palabra de fe y al cautivo proclamar. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, de hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá, sucederá. Cosas grandes Dios tiene para ti. Hoy debes tú vivir creyendo solo así. Prepárate a conquistar, a las naciones alcanzar, a declarar palabra de fe y al cautivo proclamar. Que este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá. Tiempo de levantar los muros caídos, tiempo de conquistar aquello que has perdido, tiempo de mirarte como Dios te ve. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, de hablarle a la peña y que brote el agua y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de ver lo que Dios tiene hoy para tu vida, de hablar palabras para que otros cobren vida y declarar que así sucederá. Este es el tiempo de gritar fuerte que los muros hoy se caigan, de hablarle a la peña y que brote el agua
Este es el tiempo, una bella canción con una bella letra también. Queremos enviar saludos y también deseo de una bendecida semana para Sara Betancourt y su familia, Luz Marina Blanco y su casa, también para José Bridgewater, para Patricia Iglesias en Amsterdam, para Mimi Carolina y también para Raymond María en Curazao, Etlin y Sidney La Cruz. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Dios, dame fortaleza para sobrepasar el día, porque ya siento que no puedo fingir más mi alegría. No puedo así vivir sin ti. He caminado muchas calles y visto mucha gente. Me siento vacía. Mi corazón he tocado, 1000 canciones he cantado. Me siento vacía. Abrázame, como solo tú puedes, como solo tú puedes, y guíame, como solo tú puedes, como solo tú puedes, porque sin ti no puedo seguir, porque sin ti ni quiero vivir. Dios, dame fortaleza para sobrepasar el día, porque ya siento que no puedo fingir más mi alegría. No puedo así vivir sin ti. He caminado muchas calles y visto mucha gente. Me siento vacía. Mi corazón he tocado, 1000 canciones he cantado. Me siento vacía. Abrázame, como solo tú puedes, como solo tú puedes, y guíame, como solo tú puedes, como solo tú puedes, perdóname. Seguir, porque sin ti ni quiero vivir. Dios, dame fortaleza para sobrepasar el día, porque ya siento que no puedo fingir más mi alegría. Aleluya, tremenda canción. Y la próxima la vamos a dedicar con mucho cariño y también con deseo de una bendecida nueva semana a Bernadette Damasco, a Hernán y Sandra Trinidad, Luis y Osorio Ramírez, a la familia Dovale en Monnikendam, Gerald Shudeska y los niños. Y la vamos a dedicar también a nuestra gente de Bonaire, a Romanda Molina, Ronchi Magali Richards, a Omachechi, también para
Erik y Mira Soleyana, Cedric Martenzoon, Cedric y Geralda Soleyana, que están de vacaciones allá en Bonaire, y también a Lilian Soleyana y Varenia y Yuri Yang. Especialmente para ustedes, la próxima canción. Declaro como mi Señor y Salvador. Mi Jesús, en tu nombre hay poder. Yo he pasado de tiniebla a luz. En todo es nuevo, aleluya, gloria, amén. Siento un fuego, Espíritu Santo y fuego. Un gozo me cae del cielo y enciendo mi candelero con tu fuego. Yo siento un fuego, Espíritu Santo y fuego. Un gozo me cae del cielo, enciendo mi candelero con tu fuego, con tu fuego. Espíritu Santo y fuego. Has cambiado mi tristeza en baile, mi Señor. Mi Jesús, en tu nombre hay poder. Yo he pasado de tiniebla a luz. Todo es nuevo, aleluya, gloria, amén. Y siento un fuego, Espíritu Santo y fuego. Un gozo me cae del cielo y enciendo mi candelero con tu fuego. Yo siento un fuego, Espíritu Santo y fuego. Un gozo me cae del cielo y enciendo mi candelero con tu fuego, con tu fuego. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Mi refugio y mi anhelo. Espíritu Santo y fuego. Tú mi paz, mi candelero. Espíritu Santo. Aleluya. Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Aleluya. Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Aleluya. Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Espíritu Santo y fuego. Aleluya. 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 Y un saludo también esta noche para mi suegro, papá Winkler, también para Sharaska, Juni y su casa, Fernando y Erika, también para Marcelo Tillabronti, y muy especialmente también para nuestra gente en Suecia, para tía Viola, Johnny, Irene, Yasmin, y se me olvidó el otro nombre.
No, se me olvidó el otro. Mi disculpa. La próxima vez la voy a memorizar. Ya, especialmente para ustedes, la próxima canción. Y escucha la letra. La letra es muy poderosa porque a veces pasamos por circunstancias y el enemigo nos quiere poner el enfoque en las circunstancias. Y vamos a pensar, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Dios? Dios no está aquí, pero la cosa es, Dios está trabajando y siempre, en cualquier circunstancia, debemos dar a Dios la gloria y dar a Dios la alabanza y ser agradecidos. Señor, gracias por las circunstancias, porque las circunstancias no me van a hacer nada, porque yo veo detrás de las circunstancias, ahí veo que tu bendición está en camino para mí. Especialmente para las personas que he mencionado la próxima canción. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de
noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Y alaba a Dios. Sí, cántale al Señor, alaba a Dios en cada prueba. Si estás sufriendo, alaba a Dios. Estás llorando, alaba a Dios. Y si te parece que hay un silencio, alaba a Dios, porque en el silencio Dios está trabajando para ti. Tremenda canción. Y vamos a dedicar la próxima canción con mucho cariño y saludo y deseo de una bendecida semana. La vamos a dedicar a Carmen Barbosa, Charette Isenia, Rosel Stein, Greta Sánchez, también a Natalie Mersing y su familia, y muy especial la vamos a dedicar a nuestra gente de Den Bosch, la vamos a dedicar a Amarelis Yasset, a Joanne, Dairin, Owen y los pequeños, Emiliano, Shorel y Kate, especialmente para ustedes la próxima canción. Escucha la letra, es tremenda. Desde chiquito me enseñaba mi mamá que mi Dios siempre recompensa, que si camino de su mano, si de Dios no me he olvidado, Él es mi fuerza, que había un galardón para quien guarda su palabra. Por eso cada noche con la Biblia me enseñaba esas palabras que quedaron, que se quedan muy grabadas en mi mente y corazón. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz tú me escucharás, y que no importan los problemas porque siempre mis batallas tú las lucharás. La recompensa que me diste son mis hijos y mi esposa que me abrazan, y con tu mano me sostienes cuando la tormenta viene, me levantas. ¡Ay, mi Cristo! ¡Te amo! Tantas veces que los golpes de la vida me dejaron mal herido, tantas veces que confié y me traicionaron inclusive mis amigos, tantas veces que no supe a dónde ir y siempre terminé en tus brazos, y me curaste las heridas, me cargaste con tu amor en tu regazo. Y por eso cuando canto no puedo ocultar el llanto en tu presencia, pues tenerte cada día sin lugar a dudas es mi recompensa. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz tú me escuchas, y que no importan los problemas porque siempre mis batallas tú las lucharás. La recompensa que me diste son mis hijos y mi esposa que me abrazan, y que tu mano me sostiene cuando la tormenta viene, me levantas.
hecho. Hoy te agradezco cuánto tú me das. Quiero caminar contigo en esta vida, ser tu amigo es mi deseo. Y aunque piensen que soy loco y al mundo le importe poco, yo te creo. La recompensa que me has dado es que si alzo mi voz tú me escucharás. Y que no importan los problemas porque siempre mis batallas tú las lucharás. La recompensa que me diste fue el perdón que allá en la cruz me regalaste. Y que ahora puedo estar seguro y en otras palabras tú me rescataste. Desde chiquito me enseñaba mi mamá que mi Dios siempre recompensa. Palmas arriba, que suene mi cumbia. Eso. Yo he creído con toda mi alma en un Dios poderoso. Yo he confiado en aquel que salvó mi alma en la cruz. A pesar que la prueba amenaza cual brava tormenta, me doy cuenta que en la barca está Jesús a mi lado. Contigo yo tengo, Señor, la paz que anhelaba. Contigo yo tengo el consuelo a mi alma y la felicidad. Contigo yo tengo el futuro en mis manos. Pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Eso. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro de mi corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro de mi corazón. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro de mi corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente dentro de mi corazón. Sabrosito. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas,
porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, sí, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Sí, hay victoria en la sangre de Jesús, hay libertad por medio de la sangre de Cristo Jesús, hay restauración por medio de la sangre de Cristo Jesús. Vamos por uno más y después vamos por la siguiente sección, que es el mensaje de la semana. Porque vemos en el reloj ya faltan 2 minutos, ya casi son las 8, faltan 2 minutos. Pero vamos para una canción más y después vamos por el mensaje de la semana. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Quiero que pasemos al segundo capítulo del Evangelio de Juan, comenzando en el versículo 23. Jesús había estado viajando por toda la tierra de Palestina y había estado allí y ahora está en Galilea y luego se dirige a Jerusalén para asistir a la fiesta de la Pascua. Y ha estado en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Muchos creyeron en su nombre al ver los milagros que hacía. Pero Jesús no se encomendaba a ninguno de ellos porque él conocía a todos los hombres y no necesitaba que nadie testificara del hombre porque él sabía lo que había en el hombre. Estas personas creían en Jesús. Eran personas muy religiosas. Eran líderes religiosos, pero no creían en Jesús como su Señor y Salvador. Hay miles de personas aquí esta noche que creen en Jesucristo con su mente. Creen lo suficiente como para ir a la iglesia. Creen lo suficiente como para participar incluso en obras cristianas y buenas obras. Pero en lo profundo de su corazón realmente no conocen a Cristo como su Señor, como su Maestro y su Salvador. Hace unas semanas, un artículo de un periódico de Gran Bretaña llevaba un titular que decía: "Están haciendo un mundo nuevo". Sí, Jesús dijo que es posible vivir una vida nueva. Él dijo en el siguiente capítulo, el tercer capítulo de Juan: les es necesario nacer de nuevo. Dijo que si no naces de nuevo, nunca verás el reino de los cielos. Jesús digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando Jesús le dijo eso a este gran gobernante religioso que era fariseo y rico, él estaba en un gran movimiento religioso. Pertenecía al Sanedrín, el máximo órgano de gobierno de la nación. También nos enteramos de que era un hombre rico. Él era un fariseo y los fariseos eran considerados los líderes del país. Ahora bien, Nicodemo era la clase de hombre que la mayoría de las iglesias estarían contentas de tener. Pero Jesús le dijo: Nicodemo, todas tus buenas obras y todos tus conocimientos religiosos no son suficientes. Necesitas algo más. Jesús sabía que el hombre era capaz de mentir, engañar, odiar, prejuicios, desigualdad social. Él dijo: del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, los adulterios, los hurtos, los falsos testigos y las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. La Biblia siempre describe la enfermedad que tenemos como el acto deliberado de ser inteligente, moral y responsable. Hay muchas palabras en la Biblia que se traducen como pecado. Muchas palabras. La transgresión es una de ellas. La transgresión significa que hemos quebrantado los 10 mandamientos. Cada persona aquí esta noche ha quebrantado los 10 mandamientos. En algún momento dijiste una mentira.
Y la Biblia dice que si has quebrantado un mandamiento, los has quebrantado todos. Eso significa que ha roto todos los mandamientos. Y no hemos estado a la altura del sermón de la montaña. Nos estamos perdiendo la marca. Toda injusticia es pecado. Dice la escritura en 1 de Juan 5:17. Luego está la iniquidad. La iniquidad significa que hay un desvío del camino recto. Todos nosotros como ovejas nos descarriamos. Nos hemos desviado cada uno por su camino. Y la Biblia enseña que el espíritu está muerto para con Dios. Tenemos un cuerpo, pero lo que vive dentro de nosotros es nuestro espíritu. Y ese espíritu nuestro, el que vivirá para siempre, ya sea en el cielo o en el infierno. Y la diferencia será la decisión que tomes acerca de Jesucristo. Una vez le preguntaron a Mark Twain, ¿cuáles son las dos palabras más importantes del idioma inglés? Y él respondió, no culpable. Las dos palabras más importantes, no culpable. Y eso es lo que Dios te va a decir en el juicio si conoces a Cristo. Ahora, si no conoces a Cristo, si no has tenido esta relación con Cristo, serás declarado culpable y sufrirás las consecuencias. Bueno, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué significa empezar de nuevo? Nicodemo hizo esa pregunta. ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Quería entenderlo. Pero Jesús le indicó que hay un misterio en ello. Dijo en Juan 1:13, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Puedes nacer en un garaje, pero eso no te convierte en un automóvil. Puedes nacer en un hogar cristiano, pero eso no te convierte en cristiano. Él no dijo que uno podía ser bautizado y eso lo llevaría al cielo. O debería ser bautizado después de venir a Cristo. Simón el hechicero fue bautizado por Felipe después de haber creído intelectualmente. Pero Pedro le dijo, tu corazón no es recto ante Dios, ante los ojos de Dios. Necesitas a Cristo. O confirmación, o cualquier práctica que tenga en su denominación, en su iglesia. Las condiciones para pertenecer a la iglesia eran que primero debería ser salvo. Es posible que algunos de ustedes hayan sido salvos en el momento de la confirmación y otros no. Solo el Espíritu Santo sabe cuando una persona nace de nuevo, cuando se cruza esa línea. Creo que una persona como Becky, que nos habló hace unos momentos, diría que ese día que tomó esa decisión fue el momento en el que nació de nuevo. Creo saber el día que nací de nuevo, pero mi esposa no sabe el día. Ella sabe que siempre ha amado a Cristo. No puede recordar el día en que lo amó y no puede recordar el día en que no lo puso en el primer lugar en su vida. Federico el Grande de Prusia profesaba ser cristiano. Una vez invitó a Voltaire, el famoso ateo, a un banquete. Y durante el brindis Voltaire dijo, cambiaré mi asiento en el cielo por un marco prusiano. Después de un silencio, un compañero invitado habló y le dijo a Voltaire, señor, en Prusia tenemos una ley que dice que antes de que podamos vender algo, debemos tener prueba de propiedad. ¿Puede demostrar que tiene un asiento en el cielo? Y yo te pregunto esto, ¿puedes demostrar que tienes un asiento en el cielo? La única manera de conseguir un asiento es venir a la cruz y confesar que eres pecador y recibir a Cristo como Señor y Salvador.
y venir al sepulcro y verlo vacío y creer que resucitó de entre los muertos. Voltaire se quedó sin palabras, no sabía qué decir. Nacer de nuevo significa nacer de arriba. El Espíritu Santo de Dios entra y te da un corazón nuevo. Verás, tu antigua naturaleza no es buena. Tienes que tener una nueva naturaleza. Tienes que tener un nuevo corazón. Les daré también un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, dice Ezequiel 36. En Hechos Pedro lo llamó arrepentimiento y conversión. En Romanos Pablo habla de él como si estuviera vivo de entre los muertos. En Segunda de Corintios lo llama a ser una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. ¿Te ha pasado eso? Podría suceder esta noche. Puede suceder aquí mismo. No hace falta esperar otro día. No hace falta posponerlo. En Colosenses Pablo lo llama despojándonos del viejo hombre con sus obras y vistámonos del nuevo hombre que se renueva en el conocimiento según la imagen del que lo creó. Justo antes de llegar aquí, un hombre en la ciudad de Asheville, cerca de nuestra casa en Carolina del Norte, apuntó con un arma al cajero que le entregó el dinero según las instrucciones. Pero ese hombre no sabía que la bolsa también contenía una bomba de tinta. Y cuando explotó, cubrió el dinero, la bolsa y su mano con este tinte y no pudo quitárselo. Y cuando lo atraparon, el tinte era fácil de ver. Y a causa del pecado tenemos un tinte en nuestras almas y no podemos lavarlo debido a que debido a este tinte somos fácilmente descubiertos, atrapados, llevados a juicio. Pero Jesús te puede limpiar. Él puede limpiar el tinte con su sangre. La única manera de limpiar el tinte del pecado es mediante la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice la Escritura, y eso es lo que necesitas esta noche. Ahora, ¿qué pasa? Nicodemo le preguntó a Jesús y le dijo, ¿cómo puede suceder esto? Lo que sucede. Jesús dijo que hay un misterio en ello. Usó la analogía del viento y dijo, el viento sopla donde quiere. No se puede ver, no puedes captarlo, pero puedes sentirlo. Puedes ver los efectos de ello. El Espíritu Santo viene a nuestros corazones y nos da una nueva naturaleza. Y no puedes tomarla y analizarla con tus manos. No puedes ponerla en un laboratorio. Es la obra del Espíritu de Dios en ti cuando dices sí a Cristo. Ahí está la analogía del nuevo nacimiento. Está el momento de la concepción. Están los 9 meses de la gestación y luego está el nacimiento. Y las Escrituras dicen que hay una recepción de la palabra de Dios. Nacer de nuevo, no de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Escucha la Escritura citada aquí esta noche y dice sí a Cristo. La concepción no puede ser otro paso, o la gestación, o puede ser el nacimiento, no lo sé. Solo Dios lo sabría. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay algo en la palabra de Dios que tiene que ver con tu salvación. Agradó a Dios por la necedad de la predicación o la declaración de la proclamación del Evangelio, salvar a los que creen. Es la obra del Espíritu Santo, ¿lo ven? Te vuelves consciente del hecho que has pecado. Te has quedado corto de lo que Dios requiere. Esta es la obra del Espíritu de Dios dentro de ti.
Luego, cuando recibes a Cristo, Él viene a morar en ti. Él morará en ti. Él vivirá en ti. No tienes que salir de aquí para vivir una vida cristiana que no puedes hacer por ti mismo. Pero tienes el Espíritu Santo viviendo en ti para ayudarte a vivir la vida cristiana. No podría vivir la vida cristiana ni una hora sin la obra del Espíritu Santo. Y sería un fracaso. Siento mi sensación de fracaso todo el tiempo. No soy un gran santo gigante de Dios. La gente pone en un pedestal a la persona que se publicita un poco. Yo no pertenezco allí. Pertenezco a la cuneta con todos los pecadores que han sido salvos por gracia. Soy un pecador salvo por la gracia de Dios. Jesús usa una ilustración interesante. Se acerca al Antiguo Testamento y al pueblo de Israel cuando salían de Egipto. Todos habían sido mordidos por serpientes. Y estaban muriendo, sufriendo y gritando. Y entonces Moisés levantó una serpiente en el desierto, hecha de bronce, y dijo: si miras esa serpiente, serás salvo, serás sanado. Bueno, eso fue una absoluta tontería. No hay cualidades sanadoras ni curativas en ese bronce para simplemente mirar y ser salvo. Piénsalo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Miles de ellos lo hicieron y fueron salvos, pero miles de ellos no lo hicieron. Pensaron que era demasiado tonto, demasiado ridículo, demasiado simple. Y esa es la forma en que algunos de ustedes piensan acerca del Evangelio de Cristo y piensan acerca de la cruz y la resurrección. Es demasiado simple. No es posible que sea verdad. Lo dijo Becky, no puede ser verdad. Lo que se ha contado aquí esta noche no puede ser verdad. Es demasiado fácil, es demasiado simple. Mira, cuando vienes a Cristo, eso es fácil en cierto modo, porque tienes que arrepentirte del pecado. Eso significa que tienes que decirle a Dios: lo siento, soy un pecador, estoy dispuesto a apartarme de mi vida de pecado, pero Señor, necesitaré tu ayuda. Incluso cuando renuncio a estas cosas no puedo hacerlo solo. Estoy atrapado en esas cadenas que nos cantaron hace unos momentos, cadenas de la costumbre, y yo he intentado romperlos y no puedo. Díselo a Dios y deja que el Espíritu Santo entre y lo rompa por ti. Lo hará, y lo hará esta noche. Hace unos 7 u 8 años, una avioneta iba de Miami a Nashville y se estrelló en el océano, y el piloto sobrevivió al accidente, pero tenía sangre en la frente que atraía a los tiburones y pasó horas. Si pueden creerlo, pasó horas pateando a esos tiburones mientras se debatía en el agua. Después de haber estado en el agua 10 horas, vio un avión y agitó su chaleco salvavidas naranja hacia el avión. El piloto lo vio, dejó caer una lata de humo y llamó por radio a un guardacostas que estaba a 12 minutos de distancia y le dijo: apúrate, hay un tipo ahí afuera que está rodeado de tiburones. Luego el guardacostas y él le ayudaron a subir por la escalera de cuerda. Nada menos que la intervención externa de ese guardacostas podría haber salvado a ese hombre de una muerte terrible y agonizante. Dios intervendrá esta noche en tu vida, en tu corazón, y te alejará de esos tiburones que quieren destruirte. Verá, ese hombre no necesitaba mejores técnicas, no necesitaba estímulo, necesitaba ser salvo. Y esa es tu posición esta noche. Necesitas ser salvo. Y puedes hacerlo esta noche, abriendo tu corazón a Cristo. Voy a pedirles que hagan algo que hemos visto hacer a cientos de personas, más de 3,000 personas cada noche. Voy a pedirles que se levanten de su asiento
y se pare frente a la plataforma y digan esta noche: quiero abrir mi corazón a Cristo. Quiero tener ese encuentro con Cristo en mi vida. Puedes ir a la iglesia o no. Puede que seas un creyente con tu mente, pero de alguna manera no estás seguro de que Cristo tenga control sobre ti, que esté en tu corazón. Si vienes desde ese puesto de arriba, te llevará unos 2 minutos más. Así que empieza ahora. Cientos de ustedes, miles de ustedes necesitan venir, jóvenes y mayores. Si tienes menos de 99 años, eres una persona que necesita a Cristo. Y puede que no estés seguro, incluso puede que seas clérigo. En casi todas las cruzadas hemos tenido clérigos que se presentan y dicen: he estado predicando durante años, pero no estoy seguro de que Cristo realmente me tenga. No estoy seguro de mi relación con Dios y quiero estar seguro. Te levantas y vienes, y después que hayas venido te diré una palabra, oraré contigo y luego podrás regresar y unirte con tus amigos. Si estás con familiares o amigos, te atenderán. Si has venido con un grupo, te esperarán. Solo serán unos momentos. Y qué hermosa velada podrás tener hoy. Te levantas y vienes. Te vamos a esperar. ¿Por qué te pido que vengas? Porque Jesús murió públicamente en la cruz por ti, públicamente. Dijo que si no estás dispuesto a reconocerlo delante de tu prójimo, yo no te reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay algo en presentarse y permanecer públicamente que lo hace genuino en tu vida. Te levantas y vienes de todos lados. Te tomará unos momentos, porque este es un lugar muy grande, pero te esperamos y todos aquí estarán orando por usted. Tú vienes mientras el resto estamos orando. Y quiero decirles unas palabras a todos ustedes que están viendo este video. No estamos en vivo en ningún lado, pero esto se mostrará algunos meses después, quizás años, tal vez en algún lugar. Y quiero decirles una palabra y decirles que cientos de personas han venido aquí en este gran estadio para hacer su compromiso con Cristo esta noche. Y puedes asumir ese compromiso donde quiera que estés. Simplemente di sí a Cristo. Dile: Señor, me arrepiento de mis pecados. Lo mejor que sé, no lo entiendo todo, pero lo poco que sé, lo pongo en práctica. Llego al pie de tu cruz y digo: oh Dios, soy pecador, ayúdame, sálvame y perdóname. Él lo hará. Él también te cambiará. Puedes hacer ese compromiso ahora mismo, donde estés, en casa, en una habitación de hotel o con algún grupo de personas en algún lugar. Haz ese compromiso ahora. Este es el momento de salvación. Cristo ha esperado por ti tanto tiempo y Él quiere salvarte. Él quiere enjuagar tus lágrimas. Él quiere darte una nueva vida, darte esperanza y las fuerzas de vivir. Tu vida cambiará cuando Cristo venga sobre ti, porque el Espíritu Santo te ayudará de ahora en adelante y nunca más estarás solo. Te levantas y vienes en el nombre de Jesús. Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero. Pierdo la esperanza, muere el anhelo. Guía.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Y un vistazo en el reloj aquí en el estudio nos enseña que ya hemos cruzado las 8:30 de la noche, aquí, horario local, aquí en Holanda. Vamos rapidísimamente enviar saludos para nuestra gente de Venezuela, para tía Mireya, para la familia Natale, para Jessica Benaria, Natalie Flores y también para Adorable Salas y su familia. Armando Rincón y Jessy Perota también reciben nuestros saludos y bendiciones. Queremos enviar también bendiciones y deseo de una nueva semana de victoria para Angela Cron, para Norma Peters, para Orlando Urbía, para Irvin Iruli, para Judith Reina, ¿ya? Y también para Isaac y María Eugenia Paternina. Especialmente para ustedes, la próxima canción. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus armas, ven a pelear. Iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus armas, ven a pelear. Al enemigo hoy vencemos en el nombre de Jesús. Somos el ejército de Dios, nada nos podrá detener, porque reina con poder, porque reina con poder. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus armas, ven a pelear. Iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus armas, ven a pelear. Al enemigo hoy vencemos en el nombre de Jesús. Somos el ejército de Dios, nada nos podrá detener, porque Él reina con poder, porque Él reina con poder. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus armas, ven a pelear. Iglesia de Jesús, no esperes más. Toma tus armas, ven a pelear. Al enemigo hoy vencemos en el nombre de Jesús. Somos el ejército de Dios, nada nos podrá detener,
porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se gozará. Toda lengua confesará, declarará su gloria, toda rodilla se doblará. Adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará su gloria, toda rodilla se doblará. Adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. Vamos con sus palmas en alto. Sobre la tierra tú reinarás. Al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios es sin igual. Al anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás. Al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios es sin igual. Al anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará su gloria, toda rodilla se doblará. Adorando tu nombre exaltado será, y tu reino, anciano de días, no pasará. No pasará. No pasará. No pasará. Sobre la tierra tú reinarás. Al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios es sin igual. Al anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás. Al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios es sin igual. Al anciano de días Anciano del Día, tremenda canción, tremenda letra. Queremos enviar saludos
y deseos para una bendecida semana para la familia Lamp, la familia Pistola en Curazao, la familia Shakutu en Curazao y aquí en Holanda, para la familia Petronella, la familia Ursulita. Y para Subinda Martes, Nancy Fidal, y también para Gladys Koch, Antonio y Adriana Herrera, Gladys Carrasco y María Guerra y su casa allá en Málaga. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. Vamos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Da un grito de júbilo. Eres fiel. Canta bien fuerte. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Vamos, decláralo. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre, siempre fiel, siempre siempre fiel, eres fiel. Levanta tu voz. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh Jesús, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Por siempre. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente, gente de toda lengua y nación, de generación a generación,
Sí, y Él es Señor, Él es fiel. Y ya vamos a la última recta, la recta final de la transmisión de esta noche. Y quiero hacer uso de la oportunidad para traer un caso hipotético, pero que puede ser muy importante para tu vida esta noche. Cuando preguntamos a la gente en la calle, después, porque una vez nos vamos de este mundo, nos moriremos. ¿A dónde quieres ir? ¿O a dónde tú crees que vas? La mayoría de gente dirá al cielo, que quieren ir al cielo. Pero hay un grupo que no lo sabe dónde irán, dónde quieren ir. Y esta noche Dios te quiere decir que hay un lugar donde tú puedes ir, donde tú puedes tener reposo, donde tú puedes tener paz, un lugar donde la paz existe eternamente. Pero hay un lugar también donde Dios no estará. Y la ausencia de Dios hace que en ese lugar, es oscuro, que ese lugar, como la escritura dice, un lugar de remordimiento. Y esta noche tú puedes escoger a cuál de los dos lugares tú puedes ir. El hecho que estás en una iglesia, estás sirviendo a Dios, eso no quiere decir que eres un cristiano. Como el predicador dijo en el mensaje de esta noche, si naces en un garaje, eso no quiere decir que serás un automóvil. Pero esta noche tú puedes cambiar la destinación de tu vida. Esta noche tú puedes nacer de nuevo con un nuevo destinación. Esta noche puedes decir a Cristo Jesús: Señor Jesús, perdóname por todo lo que he hecho mal en mi vida. Te pido tu misericordia y te pido que me transforme en una nueva creación. Y enséñame esta noche, Señor Jesús, tus mandamientos y ayúdame a cumplir con tus mandamientos. Porque esta noche he escogido para que mi destinación sea ese lugar de paz eterna, ese lugar en la presencia de Dios. Y si esta noche me has acompañado durante las 2 horas que ya casi están por detrás, y has abierto tu corazón y Dios habló contigo, Dios tocó tu corazón, esta noche quiero pedirte para orar conmigo, una pequeña oración. Esta noche Cristo Jesús está enfrente de la puerta de tu corazón y Cristo toca a la puerta esperando tu decisión, porque tú tienes
una voluntad propio. Tú puedes escoger para abrir la puerta, pero puedes escoger también para dejar la puerta cerrada. Espero que esta noche vas a escoger para abrir la puerta y dejar a Cristo Jesús entrar. El momento que Cristo Jesús entra, Él va a tener un encuentro contigo y tú vas a tener un encuentro con Él. Él va a tener un cena contigo. Y desde este momento, tú con tu corazón abierto, Cristo va a empezar a cambiar todas las cosas malas en tu vida. Y Cristo Jesús te va a transformar en una creación nueva, te va a transformar en un hijo de Dios, porque todos nosotros estamos destinados para ser hijos de Dios. Todos nosotros somos destinados para ser hijos o hijas del Rey. Pero la decisión está en nuestras manos. Esta noche, si Dios tocó tu corazón y quieres un encuentro con Cristo Jesús, esta noche tú no tienes la respuesta. Tú no sabes, después que te vayas de este mundo, que es temporal, no sabes a dónde vas a ir. No sabes si es el cielo o si es el otro lugar, el lugar de remordimiento. O quizás esta noche sabes que tu destinación no será el cielo, pero tú quieres cambiar esa destinación. Esta noche tu corazón está arrepentido. Te invito para que ores conmigo. Oramos. Señor Jesús, vengo ante ti y te pido de todo mi corazón, te pido tu misericordia. Te pido, Señor Jesús, para que me laves con tu sangre preciosa, para que me haces nuevo y que me perdones mis pecados, porque reconozco esta noche que soy un pecador. Señor Jesús, te pido que me transformes en una nueva creación. Cambia mi corazón, cambia mi espíritu, cambia mi vida y haz de mí esta noche, en este momento, un hijo de Dios. Cambie mi destinación, Señor Jesús. Y desde este momento, desde ahora, te reconozco como mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Te queremos conocer, queremos hablar contigo y queremos caminar contigo desde ahora por el camino que Dios abrió para ti. Señor, gracias por todo, gracias por los corazones que has tocado esta noche, gracias por la transmisión de esta noche, gracias que nos hayas permitido hacer esa transmisión de nuevo, completamente dedicada a tu gloria y a tu honra. Y ustedes, gracias por acompañarme esta noche. Si Dios permite, estaré mañana de nuevo con ustedes, con la programación de empapiamiento. Lo hago durante la ausencia de mi hermano Sheidrek. Mañana, desde las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda, comienza un día nuevo con el Señor en la programación de empapiamiento. Y si Dios permite, estaré de nuevo con ustedes el próximo lunes a las 7, en la misma hora, el mismo canal, el mismo live stream,
estaré de nuevo con ustedes con otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Gracias por acompañarme y cuídense, que Dios les bendiga en grande, que Dios les da la victoria y que esta nueva semana que está por delante será tu semana de victoria. Vamos a concluir con una canción, Gracias, mi Señor. Vamos a dar gracias. Si conoces la canción, canta con toda tu voz y dile al Señor, gracias por todo. Gracias por tu amor, gracias por la cruz, por lo que has hecho en mí, Cristo, por lo que has hecho en mí, siempre te alabaré, tu poder no tiene fin. Toda la iglesia levanta tu mano al cielo. Los que están atrás y en el medio, abre tu boca y levanta tu voz. Arriba esa mano. En este día hay muchas cosas por las que tienes que darle gracias. No veniste a ser entretenido. Esto no es un concierto para entretenerte. Levanta tu mano, envuélvete en adoración. Hay cosas por las que debes estar agradecido. Ha salvado Dios tu vida. Ha sanado tu cuerpo. Ha salvado tu alma. Toda familia de esta iglesia levanta la mano al cielo. Todos los que están atrás,
manos arriba. ¿Tienes algo por qué darle gracias? Dile. No escucho la iglesia. Levanta tu voz, iglesia, no te oigo. Tu adoración tiene que llegar al cielo.